El programa de televisión Visiglad informó cómo la OTAN se está preparando para atacar a Rusia en el mar Báltico. Los países de la OTAN están tratando de alcanzar un nuevo nivel de escalada con Rusia mediante el uso del mar Báltico. Luego os vamos a contar un tema con los cables hoy, pero un poquito más adelante, la parte táctica. Se sabe que la Federación Rusa necesita una salida aquí. Todas las rutas para el transporte de mercancías en todo el mundo están organizadas aquí. Después de la imposición de sanciones, Rusia solo tenía una forma de transporte de petróleo y algunos otros productos. Occidente también está tratando de cortar esta arteria. Las provocaciones en el Báltico comenzaron a aumentar gradualmente y en diciembre JPEN-3 fue detenido en una zona fronteriza. El capitán, en este caso, fue acusado de dañar los cables submarinos de Internet. Luego os traemos temas relacionados con los cables que hoy también han aparecido en las noticias, Alberto. Pues sí, claramente se ven dos agendas. La agenda de Donald Trump, que va por un sentido, y la agenda de Europa, que va por otro completamente distinto. Total. Entonces, cada vez se evidencia más, porque que alguien nos cuente qué sentido tendría que Europa se metiera en una guerra contra Rusia sin el apoyo de Estados Unidos, que no es ni más ni menos que el 80% de la fuerza militar de la OTAN. Pues es evidente, es imposible no ver que los mandatarios europeos obedecen a otros intereses que ni siquiera son los de Estados Unidos. ¿Cuáles son esos intereses? Pues el de las élites corporativas que ven en la existencia de una Rusia soberana un grandísimo peligro para sus intereses. Si la forma de pensar de Vladimir Putin prosperara en los líderes europeos, es decir, surgieran movimientos a los que obviamente apoyaran los ciudadanos europeos similares, con una teoría, con una intención de favorecer los intereses de sus propias naciones, pues esas élites corporativas perderían todo su poder. Con lo cual, ahora, de una manera súper descarada, Donald Trump dice, no quiero guerras, que hasta ahora ha sido Estados Unidos quien ha generado la guerra de Ucrania, pura y dura, y es Europa quien está avanzando. Ya comentamos en su día que el corte de cables en el mar Báltico en ningún momento había sido ocasionado por ningún barco chino, por ningún barco ruso. Somos nosotros cortando cables con el fin de justificar una ocupación del mar Báltico, que es una de las salidas naturales de la flota rusa. ¿Dónde va a parar? Bueno, pues ya hemos visto estos días atrás que, oh casualidad, Estados Unidos nos decía, uy, que no, que todo esto ha sido accidental. No ha sido accidental. Y de repente empiezan a aparecer los cortes de cables en Taiwán, que es justo, oye, casualidad, justo el que se supone que podría ser el interés de enfrentamiento para Estados Unidos. Es decir, se generan problemas con los cables alrededor de Taiwán y hay que ir a ayudarles, porque fíjate, los barcos chinos están cortando los cables de comunicación entre Taiwán y cualquiera de las islas de alrededor que son propiedad de Taiwán. Luego, blanco y en botella, pero, cuando ya la CIA no tiene más huevos que freír en el Báltico, hoy, Miguel, seguro que nos lo traes, volvemos a conocer que hay nuevos cortes de cables en el mar Báltico. Cuando ya nos decía, creo recordar, el Wall Street Journal, no, esto es todo accidental. Básicamente era, nosotros no queremos ya saber nada, porque lo hemos estado promocionando durante los últimos meses, porque estábamos Estados Unidos metidos en provocar a Rusia, pero como ya no estamos, pues esto ha sido accidental. Y ahora ya los europeos dicen, no, hombre, no, vamos a seguir cortando cables, que así ya tenemos la excusa para seguir ocupando el mar Báltico. Ojo con esa doble agenda, porque es peligrosísima. Mi admirado Juan Antonio Aguilar decía que eso era impensable, que Europa se enfrentara a Rusia. Bueno, es impensable en la realidad, pero sobre el papel lo están intentando. Y veremos hasta dónde lo llevan. Bloomberg dice que la OTAN empieza a compartir sus secretos con la Unión Europea. Parece que están en la misma línea. La OTAN ha puesto en marcha un proceso para proporcionar a la industria de defensa información clasificada relacionada con algunos de sus objetivos de capacidad altamente secretos, informó este domingo Bloomberg. Según el medio, se trata de objetivos que determinan qué tipo de armas y de equipos deben producir los países miembros de la OTAN. En este contexto, informantes detallaron que la OTAN busca convencer a las empresas del sector
de la necesidad de aumentar su capacidad de producción, razón por la que trata de encontrar una forma de compartir datos sobre sus objetivos agregados en un formato seguro. Bueno, Alberto, es muy interesante. Ahora vamos a traer alguna noticia más a continuación relacionada con esta. Bueno, es un paso más en el intentar meter a Europa en un gasto brutal armamentístico que beneficiará lógicamente a Estados Unidos. ¿Para qué? Para defendernos de Rusia, que va a invadir Lisboa cualquier día. Ridículo, amigos, ridículo. Un avión de pasajeros chocó la noche del miércoles contra un helicóptero militar cuando aterrizaba en el Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, D.C., Estados Unidos. Concretamente, avión Bombardier CRJ-700 de la aerolínea American Airlines, por cierto, y el CEO estaba bueno, pues bastante compungido por lo sucedido. Se realizaba un vuelo interno operado por PSA Airlines que colisionó en el aire con un helicóptero Sikorsky H-60 mientras se aproximaba a la pista 33 del Aeropuerto Nacional Reagan. En un comunicado conjunto del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Washington y el Departamento de Policía Metropolitana, las autoridades dijeron que se recibieron numerosas llamadas por un accidente aéreo sobre el río Potomac, poco después de las 20:50. Compártenos, porque enseguida va a haber que ver alguna imagen. Compártenos. Ay, perdón, no me había dado cuenta. Disculpad. Se aclararon que varios organismos coordinaron la operación de búsqueda y rescate. Según American Airlines, en el avión que había partido de Wichita, Kansas, iban 64 personas, entre ellas 4 miembros de la tripulación. La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, anunció en una rueda de prensa que 3 personas iban a bordo del helicóptero militar Black Hawk involucrado en el accidente. Poco después, un funcionario de defensa estadounidense precisó a CNN que en el helicóptero iban 3 personas y que ninguna personalidad VIP se encontraba a bordo de la aeronave. Fijaos, aquí viene un mapa bastante elocuente e ilustrativo de cómo ha tenido lugar el accidente. Bueno, voy a seguir con la información, Alberto. Un controlador de tráfico aéreo vio una bola de fuego en el cielo sobre Washington después del accidente aéreo. Pero fijaos lo que dice la siguiente noticia que nos trae Avia. Dice que la causa del accidente aéreo en Estados Unidos fue un error del controlador. Parece ser que según la transcripción de la conversación, el controlador preguntó a la tripulación del helicóptero si podían ver al avión que se acercaba. Tras recibir respuesta afirmativa, el controlador permitió que el helicóptero siguiera a la aeronave sin indicarle la necesidad de cambiar de altitud ni de rumbo. Como resultado, mientras el avión descendía, se produjo la colisión con el helicóptero, lo que provocó el desastre. Realmente están las imágenes aquí, Alberto, pero no se ve gran cosa. Solamente se ve la explosión al fondo y poco más. No sé si quieres que las ponga. No, pero porque vamos. está la plataforma súper sensible con todo lo que sean explosiones. Con lo Sí. cual, seguro que lo habéis visto, amigos. Además, es un poco confuso el tema de las imágenes, porque se ve que hay un avión que está aterrizando y luego por detrás se ve la escena en la que hay otro avión que viene a mucha distancia, obviamente, otro avión que se acerca y una luz más pequeñita que es la del helicóptero, que es la que se va a chocar con el avión. Quizás, bueno, veremos si el helicóptero no se equivocó cuando le preguntaba al controlador si veía el avión, igual pensó que el avión al que se hacían referencia al que estaba ya aterrizando. Veremos, Miguel, ¿qué más nos traes sobre ese accidente? Bueno, vamos a seguir desgranando la información. Fijaos la siguiente. Casualidad. Pues sí, patinadores artísticos y entrenadores rusos estaban a bordo del avión que se estrelló en Washington. Se suponía que iban a volar para el campeonato de los Estados Unidos. Las patinadoras artísticas Siskova y Naumov podrían estar a bordo del avión que se estrelló en Estados Unidos. Dice el artículo que había al menos 14 patinadores y entrenadores en el avión, patinadores rusos, junto con familiares. O sea, es tremenda la noticia. Tremenda el avión, casualidad. Casualidad. Ahora ya, Sí, lógicamente, la conspiración va a surgir en torno al accidente. Tremendo. Yo, Alberto, sinceramente creo que es una casualidad, que también las casualidades existen, porque no hay nada que invite a pensar en nada conspiranoico, ¿no? El avión se dividió en 2 partes durante la caída, tenéis aquí, y luego, fijaos, Trump, sobre la tragedia aérea, el helicóptero voló directo hacia el avión durante un largo periodo de tiempo,
El mandatario se ha preguntado por qué los pilotos del helicóptero no cambiaron el rumbo de su aeronave cuando era una noche clara. La tragedia cerca del aeropuerto Reagan es el primer accidente aéreo mortal en Estados Unidos desde 2009. Donald Trump anunció la ausencia de supervivientes del accidente aéreo en Washington y también confirmó que ciudadanos rusos murieron en el accidente aéreo y expresó sus condolencias a los familiares de los ciudadanos rusos fallecidos. Peskov confirmó que ciudadanos rusos estaban a bordo del avión que se estrelló en Washington. Fijaos, CBS News decía hoy que un grupo de buzos encontró la caja negra del avión que se estrelló en Washington. La caja negra servirá para aclarar y dilucidar lo ocurrido realmente. Esta noticia no es que culpe, la que os vamos a traer ahora, no es que culpe a Trump, pero nosotros ponemos encima de la mesa la información. Bien, yo la he encontrado durante el día de hoy. Es buenísimo. Es buenísimo. Desmanteló un comité clave de seguridad aérea antes del accidente aéreo en Washington. Es difícil entender por qué pensó que era una buena idea. Os paso a leer. La semana pasada, pocos días después de su toma de posesión, Donald Trump eliminó a los miembros de un comité clave que se encarga de la seguridad de la aviación. Y el miércoles por la noche, ya sabéis, ayer el avión de pasajeros chocó con el helicóptero militar en el área de Washington, D.C. La cuestión es, Alberto, yo desde mi ignorancia, y es normal que ya en horario nocturno haya un helicóptero militar en una zona urbana, podemos decirlo así. Yo he leído que el accidente ha tenido lugar a unos 90 y pico metros de altitud. Es lo que he leído. Bueno, os paso a leer, te dejo ahí las dos preguntas y ahora te doy paso. El martes 22 de enero, los miembros del Comité Asesor de Seguridad, 22 de enero, nos tenemos que retrotraer a algo más de una semana atrás. Los miembros del Comité Asesor de Seguridad de la Aviación recibieron un memorándum de la administración Trump que decía que el Departamento de Seguridad Nacional se deshacía de la membresía de todos los comités asesores en un compromiso de eliminar el uso indebido de recursos y garantizar que las actividades del DHS prioricen nuestra seguridad nacional. Al mismo tiempo, Trump también despidió a los jefes de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, y de la Guardia Costera. Trump, que está recortando, leía también que propone una indemnización de 8 meses, bueno, funcionarios federales que decían retirarse o jubilarse. Es decir, está cortando con la guadaña lo que son puestos que él considera innecesarios. ¿Pensáis, y Alberto, piensas que ha podido tener algo que ver esta decisión de Donald Trump en el accidente? Fíjate, Miguel, yo creo que no tiene nada que ver, pero el tema político en política no es ya lo que es, sino lo que parece o lo que tus enemigos políticos puedan utilizar contra ti. Hoy, cuando en negocios, televisión comentaban este tema, dices, pero bueno, o sea, Donald Trump está bien que en un momento determinado salga a la palestra como ha salido y haga comentarios, pero los ciudadanos estadounidenses en principio no pueden considerar que Donald Trump pueda tener algo de responsabilidad. En cualquier caso, un presidente se expone sobre todo a quedar mal. Por ejemplo, si hubiera estado Joe Biden en el poder durante el accidente, habríamos visto esa expresión perdida que tenía con los ojos que no sabía ni dónde estaba, mientras tenía que salir a dar unas palabras que, obviamente, también todos los asesores cruzando los dedos porque no diga una barbaridad, y daría una sensación pésima al gobierno. Donald Trump ha estado ágil, pero quizás esa agilidad que ha tenido, efectivamente, Miguel, se deba a la noticia que nos traes. Es una agilidad a la hora de responder Donald Trump y a la hora de algún modo aparecer en escena para que los estadounidenses vean que él está al pie del cañón ante una desgracia, que igual tiene que ver con el hecho de que, siendo sabedor que las órdenes ejecutivas que ha firmado en la última semana influyen también a aspectos de seguridad aérea, él de algún modo intenta que que su oposición o que sus enemigos no intenten vincularle con lo que ha sucedido. Que obviamente luego nos traes un poquito ya nos lo decías en una de las noticias, que probablemente hay un error de un controlador aéreo. Parece que solo hay dos posibilidades. La de que el helicóptero
no hiciera caso al controlador aéreo y no viera el avión que se acercaba, que claramente estaba haciendo una maniobra de aterrizaje, tremendamente estable el movimiento del avión y a la baja, era obvio, o bien que el controlador aéreo pues le diera mal las instrucciones, y aunque se las diera mal, el helicóptero tampoco tuvo la capacidad de ver un avión que, tal y como sale la luz del helicóptero desplazándose, debía tener en su lado, no sé cómo lo estáis viendo vosotros porque tengo cambiada la cámara, pero básicamente en su lado izquierdo. Parecía muy extraño que no viera el avión. Es decir, Hay un matiz, Alberto, ¿verdad que te interrumpa? Que a mí me parece muy interesante. Y es que no se trata de un helicóptero que transporte a una personalidad. Es decir, no es un servicio privado, es un helicóptero militar. Sí. Es lo que me desconcierta un poco. Es decir, porque si hubiera sido, ¿os acordáis del fatídico y trágico accidente que sufrió Kobe Bryant? Es decir, las personalidades se mueven en helicóptero en Estados Unidos. Un helicóptero militar a las 9 de la noche sobrevolando Washington. No sé. Sí. No sabemos Sí, más, sí. pero... No, tienes toda la razón. Y de hecho, la impopularidad de ese dato que nos das llevará a, ya sabéis, ordenanza para evitar que los dispositivos militares vuelen durante horario en el que pueda estar o en zonas en las que pueda haber aviones comerciales. Vamos, que básicamente ese helicóptero ya no podrá aterrizar ni despegar, ninguno militar del aeropuerto de Washington, del Ronald Reagan. Bueno, pues sí, tienes toda la razón, Miguel. Es un tema tremendamente extraño. Parece ser que es fallo humano, no sabemos si del piloto del helicóptero o del controlador, como dice Avia, pero es muy raro. ¿Qué demonios hacía ahí un helicóptero militar a esas horas y encima en rumbo de colisión de entrada de tráfico aéreo a un aeropuerto? Una pasada. Profesor Merzheimer, dice que Trump no podrá completar o poner fin a la operación militar especial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podrá resolver el conflicto en Ucrania, ya que no tiene la capacidad de aceptar las condiciones planteadas por Rusia. Así lo afirmó en una entrevista con el periodista estadounidense Glenn Greenwald, el profesor John Merzheimer de la Universidad de Chicago. El experto señaló que para que el ejército ruso detenga sus acciones, Estados Unidos debe reconocer los nuevos territorios liberados por Rusia, así como abandonar la idea de que Ucrania se una a la OTAN. Subrayó que sería extremadamente difícil que Trump aceptara estas dos condiciones. Yo no estoy tan de acuerdo con Merzheimer. Según él, solamente el reconocimiento de los intereses de Rusia por parte de Occidente puede contribuir a un final real del conflicto y no a su congelación. De lo contrario, las tropas rusas continuarán sus operaciones ofensivas. En esto tiene razón. Mientras sigamos insistiendo en que Ucrania debe convertirse en parte de la OTAN, los rusos pasarán a la ofensiva. Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Merzheimer, en mi opinión, también puede estar equivocado porque hay varios indicios claros que indican que Trump sí va a ceder. Y es que ya ha iniciado una campaña para revertir toda la propaganda que se había lanzado contra Putin. Denunciaba que deberían devolver su premio Pulitzer esos medios que lo habían recibido por criticar falsamente a Putin, por poner un ejemplo. Está en su política claramente derivando atención hacia otros temas que no son Ucrania. No solamente en cuanto a lo que estamos viendo de la política inmigratoria, sino también de la propia guerra de Ucrania. Donald Trump dice, no, hay que hablar de los misiles nucleares. Nadie se ha parado a pensar que Donald Trump está diciendo eso para que cuando termine la guerra de Ucrania como una auténtica derrota de la OTAN, de lo que se hable realmente es de los misiles. Si este cajón, amigos. Es decir, yo te introduzco un factor más para que cuando llegue el momento pensemos en otra cosa en la que sí vamos a ser vencedores. Hemos firmado un acuerdo de misiles importantísimo, lo cual implica que vais a poner menos la atención en la derrota de Ucrania. Es decir, Donald Trump está dirigiéndose claramente al final de esa guerra, por lo menos en la participación estadounidense. Veremos si Merzheimer tiene razón o no. También es verdad, recordemos lo que decía Putin en su día, que aquí los mandatarios estadounidenses llegan, dicen una cosa y luego vienen unos señores con corbata, bueno, no como esta, de color azul, pero lo que dicen es todo lo contrario. Y al día siguiente me encuentro con quien estuvo aquí diciéndole una cosa, diciendo la contraria. Veremos si no es así. Pero en principio las intenciones de Donald Trump claramente apuntan en ese mismo sentido. Miguel, vamos con más. Bueno, y
el diputado, el opositor de la Rada, Alexander Dubinsky, que lo trajimos ayer también a la magia, propuso dar al idioma ruso el estatus de idioma estatal. Ojo, Dubinsky ya sabéis que está bajo arresto por cargos de alta traición y anunció la necesidad de otorgar al idioma ruso el estatus de segundo idioma estatal. El político señaló que después de un análisis en profundidad de la situación del país, llegó a la conclusión de que tal paso eliminaría las contradicciones clave entre los ciudadanos. Pero es que a raíz de esta noticia, fijaos en la siguiente, los jóvenes de Ucrania abandonan el idioma ucraniano en favor del ruso. Así lo anunció el politólogo ucraniano Konstantin Bondarenko. El experto señaló que las propias autoridades ucranianas son las culpables de ello. Los jóvenes en Ucrania prefieren cada vez más hablar ruso. El politólogo señaló que recientemente el régimen de Kiev ha popularizado por la fuerza el idioma ucraniano, haciéndole un flaco favor. Y Bondarenko afirma que el idioma ruso en Ucrania se está convirtiendo en un símbolo de protesta y está ganando popularidad cada día. Tremendo, Alberto. Pues es lógico. Alguien se podría sorprender. Es lógico. ¿Qué salida vas a tener tú si no hablas ruso, siendo ucraniano, visto cómo viene la economía para Ucrania? Lo natural es que cualquier ciudadano ucraniano, que obviamente el ruso y el ucraniano son muy similares, es probablemente, sabiendo ucraniano, el idioma más fácil que aprender para un ucraniano, pues dice, es que Rusia, que tiene una economía que va a mejor y la nuestra va a ser destruida, ¿dónde puedo encontrar yo un futuro? Pues en la madre patria. ¿Y cuál es la madre patria de un ucraniano? Rusia. Estas cosas que las decíamos cuando comenzamos en la magia de la bolsa a hablar de geopolítica, ya sabéis, el tragacionismo imperante y los intereses de los mendrugos que cobran por los intereses OTAN. Pero ¿qué dices? Si Turalde, Ucrania no es Rusia. Ucrania es Rusia. Los consideran hermanos y es que lo han sido históricamente. Kiev fue una capital de Rusia. Tuvo varias capitales Rusia y una de ellas fue Kiev, por si alguien tiene dudas. Y hay grandes ciudades en Ucrania, Odessa, que no está expresamente en Donbass y que son ciudades rusas. ¿Qué van a hacer los chavales ucranianos para tener un futuro? Pues integrarse en Rusia. Y para eso hay que aprender el idioma. Así es que, amigos, por mucho que quieran los belicistas, los psicópatas de la geopolítica mundial, que muera mucha más gente en Ucrania y destrozar Ucrania, pues el instinto de supervivencia late como cualquier otra cosa en los jóvenes ucranianos. Así es que es una gran noticia, amigos, ¿eh? Es una gran noticia. Gracias, Javier Martínez, por hacerte miembro de YouTube con la magia de la bolsa. Gracias. Vamos, Miguel. Bueno, y continuamos con Lukashenko, Alberto, que aprobó un documento que permite a los bielorrusos votar en las elecciones locales en Rusia. Un Lukashenko que acaba de ser reelegido. Pues bueno, ha aprobado este documento. Los ciudadanos de Bielorrusia que viven en Rusia podrán participar en las elecciones locales en la Federación de Rusia y ser elegidos por los órganos o para los órganos de gobierno autónomo. Muy interesante la noticia. Pues sí, es muy interesante y escenifica y clarifica la unión que hay entre Bielorrusia y Rusia. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo